Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, Interesan, afectan. somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Excelente noche, bienvenidos una vez más a fondo. En esta ocasión vamos a estar hablando del primer informe de gobierno del gobernador Alejandro Armenta, que se llevó a cabo este fin de semana, analizando y si bien, comparando algunas cifras. Alejandro Guillén, qué gusto tenerte con nosotros esta noche, justo, también para escuchar la voz de la gente. ¿Qué fue lo que ocurrió este fin de semana? Antes de comenzar todo el análisis, Ale, vamos a ver un poco de lo que ocurrió este fin de semana. Aquí las imágenes. Llegó el día del primer informe de Alejandro Armenta. Jugando de local y arropado por los suyos, desde la punta de la pirámide hasta la base, el gobernador presentó un discurso enérgico, con 4 ejes para medir el arranque de su administración: seguridad, movilidad, turismo y educación, bajo una narrativa de resultados, ahorro y ruptura con el pasado. En materia de seguridad, uno de los principales estandartes fue el Plan Puebla Segura. Con una inversión de 157 millones de pesos, se fortalecieron las corporaciones policíacas. Se adquirieron 100 patrullas y se instalaron 10 torres de vigilancia. Además, se creó la Guardia Forestal. Esta nueva fuerza pública representa un modelo de seguridad con enfoque ambiental que protege la riqueza natural y fortalece la soberanía territorial. En movilidad, Armenta presumió la obra más ambiciosa de su administración, la primera línea del cablebús, un proyecto multianual con una inversión superior a los 6,000 millones de pesos, de los cuales 1,742 millones se ejercen este año en estudios, obra civil y sistemas electromecánicos. A ello se sumó la rehabilitación de vialidades clave en la capital y distintos municipios. Destacan las laterales de la recta Cholula, la carretera de San Francisco Totimehuacán, el camino al Batán, la calzada recta Cholula, el Boulevard Valsequillo. Esto como obras tangibles logradas en su primer año. Hablando del futuro, planteó el crecimiento de la Universidad de Salud del Estado de Puebla a 6 planteles, la Universidad del Deporte y ahora la nueva Universidad de las Bellas Artes, situación que le ganó elogios de viejos conocidos. El tema del cablebús es un tema muy importante. Me gustó mucho el tema de hoy, esta nueva visión de Bellas Artes acá. Muy satisfecho porque es un gobernador que ha puesto empeño en su estilo. Esa buena Puebla se ve reflejado en cambios estructurales que tienen muchos beneficios para los poblanos. Si lo calificamos, el discurso, la emoción, el tono, todo muy bien. Las palabras fueron bien elegidas y entre puros invitados los gritos y aplausos no se hicieron esperar. Pero el verdadero reto no está en lo dicho, sino en lo que sigue. Que la reducción del delito se sostenga, que el cablebús no se quede en una promesa, que la transformación del barroco se traduzca en acceso real y no solo en narrativa. Porque en Puebla el primer año marca el rumbo. El segundo confirmará si este gobierno camina hacia un cambio de fondo o solo es un buen arranque. Lo más importante es cómo lo califican cada uno de los poblanos. Para Mega Noticias, Enrique González. Hay un poco, Ale, lo que se vivió este fin de semana. Si bien veíamos este discurso, estuvimos presentes allá en el Parque Eco Metropolitano, atrás del barroco, una de las acciones que más ha remarcado, ¿no? Del endeudamiento que tenía este inmueble, que ahora se convierte en Universidad de Bellas Artes, ¿no? Parte del mensaje y los cambios de los que habló el gobernador. ¿Tuviste oportunidad de escuchar este discurso? Sí, tuve oportunidad de escucharlo. Me pareció interesante, varios mensajes importantes. Pero antes valdría la pena un poquito el contexto en el cual se da este informe, comentarlo y sobre todo el ir analizando.
¿qué tanto de lo que se dijo en el informe o el mensaje, porque yo creo que el informe lo tiene completo el Congreso del Estado en este momento, pero el mensaje, qué tanto esto nos permite ver el trabajo de un año, qué parte es la que tiene que ver con el futuro y sobre todo si en realidad las acciones que se están realizando y las que están por realizarse realmente pueden cumplir con pues una meta fundamental para el Estado, el salir de los últimos lugares en materia de pobreza, de salir de los últimos lugares en combate a la corrupción, en fin, todos esos indicadores que al final son los que pesan más allá de lo que se quiere hacer, que posiblemente haya muy buenas intenciones como se notó en el discurso, pero qué tanto esas acciones realmente pueden repercutir en efectos específicos para que quienes vivimos en el estado de Puebla pues podamos tener una mejor calidad de vida, una mayor prosperidad, etcétera. Yo creo que para eso todos los gobernadores tienen un plan, tienen ideas, y bueno, pues hemos visto, por lo menos desde que tengo memoria, ¿verdad? A mí me ha tocado ver varios informes de gobierno de distintos gobernadores, todos tienen su estilo, todos tienen su visión de Puebla, que esto es muy importante remarcarlo en este contexto del que estamos hablando, en donde muchos gobernadores, por ejemplo, son de rompe con el pasado y a partir de este momento comienza mi legado para la historia, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos ha perjudicado muchísimo, porque no permite avanzar. Esto de empezar y reinicias todo, ¿no? Exactamente, rompes con el pasado, ¿no? Claro, porque hay cosas que sí puedes salvar, ¿no? Y que podría ser como de continuidad, no de su segundo piso y esas cosas, no, sino cosas que sí se pueden salvar y que pueden servir, como, por ejemplo, el tema de seguridad. Claro. ¿No? El plan de seguridad, el plan del tema económico, o sea, darle un seguimiento y quizás sí mejorar algunas cosas, pero no romperlo y empezar de cero. Claro, y ahorita entramos al tema económico, que sin duda alguna es un tema que parece muy, muy importante, sobre todo la parte social, más que entrar con cifras económicas, la parte social que creo que es lo que pues a nosotros nos importa, sobre todo porque si Puebla sigue siendo parte de los últimos lugares, por lo menos está en los 5 últimos lugares en materia de economía y está entre los primeros en pobreza, aquí lo importante es cómo los gobernadores, repito, terminan por generar una serie de acciones que van rompiendo con lo poco bueno que se hizo. ¿Por qué? Pues porque lo hizo aquel y no lo estoy haciendo yo. Y eso es algo que sigue atorando el desarrollo de las entidades de la República. No somos la excepción nosotros, se da en la mayoría de los estados e incluso se da en la presidencia de la República. Pero bueno, un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando y lo que tú estás señalando, el caso del Museo Barroco. Ahora se anuncia que va a ser la Universidad de las Artes. Esto que suena muy bonito, mi pregunta es si ese inmueble se puede prestar para hacer una universidad. Eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos. Claro. Segundo lugar, ese museo, si bien es cierto fue muy cuestionado, a mí me tocó cuestionar la forma, el costo, en fin, se habló mucho de que era una especie de símbolo de la corrupción del sexenio de Rafael Moreno Valle, lo recuerdo, y fue muy cuestionado por el costo fue altísimo y el endeudamiento que se hizo para poder construirlo. Y que no tenía estas exposiciones y que tenía que sacar de otros museos. Sí, pero aún así, ese museo era un museo de primer nivel. Y por lo menos las instalaciones, e incluso se hizo un concurso en el cual un arquitecto japonés, si no mal recuerdo, fue quien lo diseñó, y se diseñó para ser museo, no una universidad. Entonces, si comenzamos con ese tipo de detalles, que puede ser quizá un asunto de matiz, pero si comenzamos con eso a revisar las diferentes acciones,
vamos a encontrar con que en muchas ocasiones pues pareciera nada más el romper con el pasado, el decir esto que se hizo en el pasado no sirve, ahora vengo yo y vamos a hacer las cosas de manera Barbosa, completamente ¿no? diferente, ¿no? Que quitaba donde estaban los logos del gobierno anterior Ese y es se veía todo feo. otro punto, ese es otro punto, Lidia, exacto, o sea, a eso nos referimos, a que llegan gobernadores, ya llegué yo, ya llegamos nosotros, luego entonces este estado es nuestro y hacemos pues lo que la ley nos permita, eso si lo hacen conforme a la ley. Pero esto, por ejemplo, de quitar toda la parte azul y blanco de los diferentes edificios públicos, que porque esto hacía referencia al PAN, bueno, por ahí salió una ley, si no mal recuerdo, ya hay una ley en el Congreso en el que no se debe ya de utilizar el asunto de los colores como un elemento para ponerse a pintar y a quitar mosaicos, etcétera, y a destruir y a volver a reconstruir fachadas de edificios, etcétera, precisamente porque a los ciudadanos nos cuesta muchísimo el estar pues viendo cómo se pelean, que porque este color hace referencia al PAN y este otro color hace al PRI y ahora es de Morena y otro es guinda, ¿no? Entonces eso por ejemplo, cuando se trata finalmente de obra pública, se trata de obra que se lleva a cabo con el impuesto que pagamos todos los ciudadanos, y los ciudadanos pues no tenemos colores. Aquí el asunto es cómo vamos a hacerle para ir saliendo de los problemas y cuánto dinero se nos va, nada más en ese tipo de detallitos. Entonces, regresando al tema del barroco, me pregunto si en realidad ese edificio va a ser útil para hacer una universidad, porque está diseñado para ser un museo, y bien puede ser un museo de primer nivel, pero pues desde que llegó Barbosa, que le quisieron imprimir ahí un sello popular, ¿no? ¿Te acuerdas que hicieron ahí unas luchas libres? Creo que sí, la explanada. Entonces, bueno, está bien, ojalá se popularice la cultura, ojalá, pero no sé si eso para de qué sirvió, cuál es, y ahí vamos a otro punto importante, los indicadores. ¿Qué indicadores, cuál es tu métrica con la cual tú pretendes medir el impacto de tu acción política, de tu acción pública, de política pública? Y creo que ese es el gran problema que tiene, por lo menos hasta este momento, el informe del gobernador. O sea, sí, todas las acciones pues, suenan maravillosas, ¿dónde te firmo? ¿Sí? Pero eso, ¿qué tanto va a repercutir qué tanto va a repercutir en prosperidad para el Estado? ¿Qué tanto va a repercutir en una mayor productividad en el campo? ¿Qué tanto va a repercutir en educación? ¿Qué tanto va a repercutir en que los ciudadanos tengan un mejor sistema de salud del cual, pues ya hemos visto, has dado cuenta en tus noticieros cómo están los hospitales en el estado de Puebla? Bueno, ¿qué tanto todas estas acciones nos van realmente a permitir observar que lo que se hace tiene un efecto específico en el bienestar de la gente? Y yo, de momento, no lo veo. Quizá lo tengan en algún otro lado, en algún otro documento, pero por lo menos ni en el informe hablado, ni en lo poquito que se ha podido publicar sobre lo que ha salido en el informe, yo no veo esa métrica, esos indicadores que te digan, a mediano plazo nosotros tenemos que lograr esto, y debemos de estar de acuerdo con los indicadores nacionales, tenemos que estar, ya Puebla tiene que avanzar 2, 3 lugares. En materia de salud, estamos en este lugar, ¿sí? De acuerdo con la Secretaría de Salud, Puebla está en este lugar, bueno, muy bien, nosotros queremos estar 3 lugares adelante en un plazo de mediano o en medio año o un año. Y así se van poniendo las acciones con respecto a plazos y cómo eso repercute en indicadores, porque no es nada más ponernos plazos, es también indicadores, que eso, todas las políticas públicas tienen una medición y tienen el comparativo de cómo estamos en Puebla con respecto a otras entidades. Entonces, cuando no tenemos todo ese acompañamiento de datos, pues todo suena muy bonito, pero y al final, si el indicador en materia económica me sigue diciendo que Puebla es pobre, pues ¿de qué sirvió tanta buena intención, tantas acciones que
Solo posiblemente quedaron en un discurso. que queden, o a lo mejor sí se realizan, Lidia, pero que no. si se realizan, el asunto es qué impacto tiene en la vida cotidiana de la gente. Claro. Ese es el punto principal. Oye, y justo sobre ese tema, ¿no? ¿Qué tanto las decisiones que ha tomado esta administración ha impactado en la gente? ¿Qué te parece si vemos este sondeo que realizamos con poblanos, con poblanas de, pues, cómo califican este primer año del gobernador Alejandro Armenta? Aquí los detalles. A 14 días de que el gobierno de Alejandro Armenta cumpla un año en el poder, ya analizamos las acciones y logros en rubros como la economía, la seguridad y obras. Pero con esto, ¿ha sido suficiente para que los poblanos lo califiquen de buena manera? Hoy salí a preguntarles. Nosotros venimos de un lado de Lara Grajales y está muy abandonado, eso sí necesitamos que nos apoye ahí. La carretera está fatal ahí sí no tenemos seguridad, es lo que queremos. No estoy conforme con lo que hace. ¿Por qué? Por la inseguridad que se está viviendo en el estado. Pues está trabajando bien. Sí. Pues sí, me está manteniendo. Aunque hay quien siente que el gobernador ha sido eficiente durante este primer año, la exigencia de la mayoría de los poblanos es la seguridad, principalmente en carreteras, aunque el mandatario ondea el logro de la reducción en asaltos a transportistas, como lo vimos en los reportajes pasados. ¿En qué más temas crees que le ha faltado trabajar a este gobierno? En la rehabilitación de carreteras, en la inseguridad que se vive en carretera, más que nada yo salgo mucho a carretera, entonces pues sí se vive y se ve cada cosa que pues, la verdad sí es preocupante. También pregunté qué opinaban acerca de obras como el cablebús, el cual comienza su construcción en este mes de diciembre. Y las obras que ha hecho y las que tienen planes como el cablebús, ¿a usted qué le parecen? No veo beneficio en realidad. Bueno, entonces, ¿con cuánto califica la ciudadanía a Alejandro Armenta? Un 8. Uy, un 5. No, pues 10 a mi gobierno. 5. De panzazo, el gobernador pasó con 7, pero en casita, ¿con cuánto lo califican? Para Mega Noticias, Enrique González. ¿Tú cómo ves la calificación de los poblanos, de las poblanas? Pues mira, yo creo que el asunto es que aquí lo midieron en diferentes rubros y bueno, personas como el señor, que el adulto mayor, que hablaba de que se le ve que está trabajando, ¿no? Que eso es algo muy propio del grueso de los ciudadanos, que cuando ven al gobernador que anda con su casco en la calle, ¿no? Que andan algunas jornadas ahí. Sus faenas. Ándale, podando jardines o levantando basura, en fin. Pues la gente ve eso, que eso tiene que ver también con la imagen que quiere proyectar el gobierno. Como esta del cercanía, Estado, ¿no? Con la gente. ¿no? Que tiene que ver también con un plan de imagen. Mi pueblo le llaman propaganda. Lo que se busca es precisamente que el gobernador aparezca como una persona que está chambeando, ¿no? Y a veces no entendemos muy bien que el gobernador está para gobernar al Estado, para ser el poder ejecutivo, el que encabeza el poder ejecutivo del Estado, y no como el director de obra pública, que esos son cosas completamente distintas. Pero bueno, a mucha gente le gusta que su gobernador, su presidente municipal, se arremangue la camisa, las mangas, ¿verdad? Y se ponga a chambear. A mucha gente le gusta eso. Y le puso, creo que 10, ¿o cuánto le puso ahí el señor? Bueno, esa es una parte. Pero hay otros, como la persona que hablaba de Lara Grajales o el joven que hablaba de la inseguridad, y ahí es en donde muchos ciudadanos pues no le ponen tan buena calificación al gobernador. Ahora, hay encuestas, ya han salido encuestas al respecto. Una fue de Encrol, que se publicó en el Universal, y que hay una aprobación del 60% del gobernador. Y lo que más le aprueban, entre otras cosas, es el asunto de obra pública. Okay. Eso es algo que a la gente le, por lo menos, observa Un que cambio. hay obra pública, ¿no? Eso está muy bien, finalmente. Hay un 60% que lo aprueba. Eso en la que publica Encrol, pero en la que publica Roy Campos son 10 puntos menos. Estamos hablando de 50.2, algo así. Sí, recuerdo. 50.2. Y ahí, por ejemplo, en esa encuesta, pues ya lo ponen casi a la par con
el gobernador de Sinaloa, con Rocha Moya. ¿Cómo crees? La diferencia es de 0.7, una cosa así. Oye, y está cañón, ¿no? Exacto. O sea, bueno, si comparamos la situación en tema de seguridad que se vive allá y acá, y la respuesta al show, el teatro que hizo con la muerte del ex rector, o sea, que estén como y todos los reflectores que han estado en Sinaloa, precisamente por todo lo que ya sabemos, ¿no? La inseguridad y toda esta guerra que se traen los narcos allá en ese estado, y nosotros no estamos así. Exactamente. Sin embargo, por lo menos en la encuesta de Roy Campos, de Mitofsky, al menos yo lo que percibo es que es mucho más crítica la gente aquí en Puebla con respecto al trabajo que está haciendo el gobernador, y hay acciones que lamentablemente impiden que se valore de mejor forma al gobernador, aunque el gobernador esté proyectando esta imagen de que es una persona que trabaja, de que está invirtiendo en obra pública, etcétera. Pero bueno, si quieres vamos entrando después a los puntos medulares del asunto. Sí, porque justo ahorita que tú mencionabas, ¿no? Ser críticos. La chamba que tienen ahorita legisladores, legisladoras, es justo eso, ¿no? Es checar, ser críticos con este informe del gobernador, y justo vamos a escuchar pues algunas declaraciones tanto de Delfina Pozos del PRI y Fedra Suriano de Movimiento Ciudadano. Interior del propio gobierno. Existen áreas de oportunidad, decisiones que pueden perfeccionarse y acciones que admiten mejora. La disposición a corregir es una fortaleza en cualquier gobierno, y si hablamos de prioridades, hay una que ya no admite más demoras, y me refiero a la inseguridad que hoy vivimos en Puebla. Hoy no hablo únicamente como legisladora del PRI, hoy hablo como mujer, como madre y sobre todo como ciudadana. Las familias sienten miedo, los comercios viven con incertidumbre y muchas comunidades han perdido la tranquilidad que merecen. Resulta indispensable fortalecer la coordinación interinstitucional y orientar las acciones hacia soluciones que generen confianza y seguridad. Y en este esfuerzo, cuente conmigo, señor gobernador. Movimiento Ciudadano lo asumimos con la altura que Puebla merece, con apertura al diálogo, con visión de futuro, con el firme propósito de señalar lo que debe mejorar y de acompañar aquello que beneficie a las poblanas y a los poblanos. Puebla atraviesa momentos decisivos. Nuestra gente exige resultados tangibles, seguridad que devuelva la tranquilidad a las familias, un sistema de salud que funcione para todos y para todas, educación con infraestructura digna, oportunidades reales de desarrollo económico y políticas públicas que reduzcan las desigualdades que siguen marcando la vida de miles de personas. No podemos ignorar los avances, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante las tareas pendientes. Hacerlo sería faltar a nuestro deber como representantes populares. Por eso, hoy reitero mi convicción. A Puebla le va bien cuando su gobierno trabaja pensando en todas y en todos, sin distinciones y sin exclusiones, cuando se gobierna con datos, con escucha activa y con un verdadero compromiso social. Exhorto respetuosamente al gabinete estatal a redoblar esfuerzos, a no perder de vista que la confianza ciudadana es frágil y que solo se sostiene con resultados. Áreas de oportunidad, no cerrar los ojos ante tareas pendientes. Ambas coincidieron, ¿no? Y te puse a partidos como opositores, ¿no? Como para no... Porque creo que sabemos muchos, y si ponemos a alguien de Morena, ha sido muy complicado escuchar a alguien que sea crítico realmente con lo que está ocurriendo con el gobierno de su mismo color, ¿no? Pero creo que aquí fueron muy políticamente correctas, ¿no? O sea, sí vamos a revisar, todavía hay áreas de oportunidades en donde trabajar, y pues vamos a checar, porque ellos tienen la chamba de analizar, comienzan comparecencias, ¿no? Entonces también hay que estar pendiente de lo que tenga que rendir cada una de las secretarías. Exacto, y hay que ver los números también, claro, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, el comparar los efectos de cada una de las acciones que se han emprendido, de cada una de las políticas públicas que se han iniciado, de toda la obra pública que ya está en marcha, ir viendo cuáles son las repercusiones
en la prosperidad de los poblanos, repito, y eso lo vamos a medir de otra manera, ¿no? Eso no se mide solamente de manera, digamos, interna. Tiene que hacerse una serie de estudios comparados, de métricas comparadas con respecto a otras entidades, y aquí al interior del Estado de cómo van avanzando los municipios, si los municipios realmente están teniendo la prosperidad que se requiere para salir de su situación de pobreza, particularmente los municipios más pobres, cómo las acciones que se están emprendiendo, si realmente están repercutiendo en que hay una prosperidad económica en la sociedad. Entonces, yo creo que habría que esperar, en efecto, a que se haga el análisis real de estas acciones, qué tanto están repercutiendo en todos los indicadores que se tienen que ver. Y yo creo que es elemental que al menos se cubran salud, educación, ¿sí?, el combate a la pobreza, corrupción, ¿sí?, y lo que tiene que ver con Estado de Derecho. Claro. Que son aspectos fundamentales para que al menos un Estado pueda convivir, sus ciudadanos puedan convivir y que al mismo tiempo les permita en esa convivencia prosperar de manera conjunta en base con las acciones que hace un gobierno, en base también con las acciones y la responsabilidad que también tiene la sociedad, porque no es nada más del gobierno. Claro, sí, entonces ahí creo que ahí comenzamos a tener algunos puntos, áreas de oportunidad, como le llaman, ¿no? Tareas pendientes. Tareas pendientes, y entre esas tareas pendientes está, por ejemplo, un llamado a el no buscar la confrontación que a nivel nacional se está viviendo. Yo creo que bastante amolados estamos como para ponernos a dividir a la sociedad con discursos muy parecidos a los que el gobierno federal viene ejecutando desde hace 7 años. Y lamentablemente a veces hemos visto al gobernador Armenta entrarle a esa dinámica de buscar la confrontación, de que aquí los conservadores, la derecha, híjole, cuando se entra a esa dinámica, a ese discurso, pues terminas dividiendo a la sociedad, terminas polarizando a la sociedad, etcétera. Ya estamos, ¿no? Aparte, bien polarizados. Exactamente, y agrégale otros temas como el asunto de la libertad de expresión, que eso es algo que está ahí latente y está siendo ya visto a nivel nacional. Entonces, criticado incluso. Entonces, claro, son elementos que en donde están esas áreas de oportunidad, y que me parece que se tiene que abandonar esa forma de hacer política. Esa narrativa. Que ¿no? nada bueno nos ha dejado durante 7 años. Por el contrario, una sociedad muy polarizada, una sociedad que está, pues vamos a decirlo en términos llanos, que se odia mutuamente, ¿no? Es decir, el hecho de estar en un bando o en el otro hace que uno al otro se odien. Y eso no debe de ser en una sociedad. Y yo creo que tenemos que romper ya con eso. Y un actor importante que puede buscar esta forma de que todos, entre todos, busquemos salir adelante y prosperar, pues es el gobernador. El gobernador de un estado es una voz importantísima, potente, que puede ir generando otra forma de romper como clima, ¿no? Sí. Oye, y yo agregaría de estos puntos que decías de salud, educación, pobreza, siento que también podría ir ligado el tema corrupción y Estado de Derecho. Corrupción y Estado de Derecho. El tema pobreza, corrupción, Estado de Derecho, con el tema de seguridad, ¿no? O sea, siento que van todos ligados. Incluso mencionó y habló, y yo creo que era obvio, ¿no? Y necesario que lo hiciera. Parte de su discurso lo empleó para hablar del tema de seguridad en Puebla. Escuchemos. Desde el primer día de mi gobierno reforzamos la coordinación con la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina, y trabajamos todos los días con el Gabinete de Seguridad que aquí se encuentra presente para proteger a las familias poblanas. Esta labor se alinea a los 4 ejes de la estrategia nacional de nuestra presidenta: atender las causas de la violencia, consolidar a la Guardia Nacional, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y profundizar la coordinación entre la Federación y el Estado. Para fortalecer la presencia territorial y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad,
destinamos una inversión histórica de más de 1,240 millones de pesos en seguridad. Adquirimos 237 nuevas patrullas equipadas con tecnología de geolocalización y comunicación táctica. Estas unidades fueron distribuidas estratégicamente en las 27 regiones, microrregiones del Estado, priorizando las zonas con mayor incidencia delictiva. Instalamos 13 torres de videovigilancia inteligentes en puntos estratégicos del territorio, dotadas con cámaras de alta resolución, sensores de movimiento y conexión directa al Centro Estratégico de Seguridad C5. Estas torres permiten monitorear en tiempo real los espacios públicos, prevenir los delitos y reforzar la coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Su operación ha contribuido a reducir los índices delictivos en zonas urbanas y carreteras, contribuyendo a la percepción de seguridad y a la tranquilidad ciudadana. Con tecnología, inteligencia y prevención y de la mano de la sociedad organizada, Puebla construye una seguridad moderna. Escuchábamos, Miale, el presupuesto que se ha destinado para ellos, pero que pues no se ha visto reflejado al 100% en el tema de seguridad, incluso percepción de seguridad, ¿no? Que tienen los poblanos, que tienen las poblanas. Creo que falta muchísimo más, es más de tener una nueva patrulla, ¿no? Va más allá, es la capacitación, es también ver esos temas de perspectiva de género, es tratar de que ellos mismos estén motivados, ¿no? De querer ser los encargados de salvaguardar a ciudadanos en nuestro estado. Es correcto, y sí coincido contigo, y qué bueno que apuntas este tema de manera particular, porque los temas que habíamos anotado eran temas generales, y pero la inseguridad relacionados, sí, ¿no? sí, la inseguridad entrada en Estado de Derecho, corrupción y también en parte con la pobreza. Uh-huh. Pero sí, el tema de la seguridad e inseguridad realmente es un tema muy complicado para el país en su conjunto. Sí, claro. No es un asunto de Puebla exclusivo, no. En realidad el país está metido en este lío, en el cual lamentablemente viene de una dinámica en la que se toleró a la criminalidad organizada el ir conquistando territorios dentro de diferentes municipios y dentro de diferentes entidades de la República. Se sabe por diferentes estudios que el Estado de Puebla, si bien es cierto, no tiene la conflictividad criminal que existe en estados como Sinaloa, como Tamaulipas, etcétera. Sí. Si bien es cierto, no tenemos esa situación, pero sí hay presencia de, incluso ya se ha admitido aquí, que hay presencia del crimen organizado. Y sí, lo que tú comentas es correcto, o sea, el hecho de que exista en este momento una buena cifra de dinero invertido en materia de seguridad, eso me parece bien. Ojalá esto repercuta en cosas tan elementales como que los policías vivan dignamente, que tengan la preparación adecuada para poder ya ir sustituyendo, ¿verdad?, lo que se ha venido haciendo últimamente, que es militarizar la seguridad o meter a los militares en materia de seguridad. Ojalá se pueda ir poco a poco, ir dotando a las policías municipales y a la policía estatal, se puede ir dotando de el armamento, de la capacitación y sobre todo que se busque el bienestar de los policías, que eso es algo fundamental para que puedan llevar a cabo su trabajo de manera correcta, que no tengan ese miedo, por un lado, de si llegan a perder la vida en el cumplimiento de su deber, de dejar a su familia en situación precaria, económicamente hablando, en fin. Yo creo que ese tipo de cosas son las que se le tienen que garantizar a los policías. Ojalá todo ese dinero sirva para, y además del equipamiento, armamento, en fin, ojalá sirva. Pero volvemos a lo mismo.
creo que el asunto va a ser qué tanto toda esa inversión que se está hablando de millones de pesos, qué tanto esto va a repercutir en indicadores concretos, claro, en los cuales vayamos viendo, o ya no hablemos, por ejemplo, de la existencia de un triángulo rojo, ¿no? En donde, por cierto, está Catzingo. Y aparte que se movió a la zona de la Sierra Norte, recordarás. O sea, tanto el tema de Huachicol antes estaba 100% enfocado en Amozoc y este triángulo, ¿no? Tepeaca. Y que después se fue mudando, o sea, no se terminó. Se fue trasladando, se fue moviendo y lo veíamos en zonas de Huachinango, donde estaban como estos decomisos. Exacto. Y justo ahorita que hablas y mencionas del tema de las cifras, aquí hicimos un comparativo justo de los delitos, cómo le fue en este año, Alejandro Armenta, qué aumentó, qué disminuyó. Aquí están los datos. Protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Alejandro Armenta está a pocos días de cumplir un año como gobernador del estado, y uno de los retos más grandes que adquirió con su administración fue el tema de seguridad, pues Puebla cerraba el 2024 con un total de 80,005 delitos, según el portal de la Fiscalía General del Estado. Durante los primeros 7 meses de su mandato, de enero a julio, el gobernador destacó la reducción de casos en 12 delitos del fuero común en Puebla, pues comparado con el año anterior, destacan la trata de personas, que pasó de 33 casos a 15, el feminicidio de 31 a 15 también, el robo a transportista con violencia pasó de 1,306 a 969, y el robo a transeúnte de 2,883 a 2,231. El punto a favor es que varios de estos delitos registraron casi el 50% de reducción, pero siempre hay un pero. En el mismo lapso de tiempo, en 2024, se cometieron 46,336 delitos, mientras que en 2025 esta cifra aumentó a 48,349. Y es que así como algunos delitos han disminuido, existen varios que han presentado un aumento considerable, delitos que durante mucho tiempo no figuraban en el radar mediático. Por ejemplo, la violencia familiar pasó de 5,488 casos a 6,076. Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual pasaron de 1,966 a 2,364, mientras los cometidos por servidores públicos pasaron de 462 a 552. Y el delito que más aumento ha presentado, no solo en el estado, sino en todo el país, la extorsión, vio un incremento de más del 100% de denuncias, pues pasó de 75 en 2024 a 153 en 2025. El trabajo realizado por la actual administración ha tenido sus frutos y sus resultados. Sin embargo, también queda en evidencia que hace falta más trabajo, pues mientras se tapa un hoyo, se abren 2 más, algunos que ni conocíamos. Aún quedan 5 años para este gobierno. El reto continúa siendo grande. Veremos si es suficiente el amor a Puebla para liberarlo de la violencia y la inseguridad. Para Mega Noticias, Enrique González. Ale, ahí las cifras. Un último comentario antes de ir a una breve pausa. Sí, pues mira, yo creo que aquí en esto que estamos observando llama mucho la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, el aumento de los delitos cometidos por servidores públicos. Sí, claro. ¿Qué está haciendo? Es una pregunta al gobierno del Estado. ¿Qué está haciendo el sistema estatal anticorrupción? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto se está gastando en todas estas entidades? Y por supuesto, hablo también del Comité de Participación Ciudadana, el que yo tuve el honor de presidir. Ahí te conocí. En 2023. ¿Qué están haciendo el famoso CPC? ¿Qué están haciendo? Porque en realidad esto sí es de llamar la atención, el hecho de que hayan aumentado los delitos de servidores públicos. ¿Qué dejaron de hacer? Entonces, ahí está, ahí dejo la pregunta y si quieres vamos a una pausa y seguimos analizando este informe, hablando sí de lo que se dice de programas sociales, del tema económico para nuestra entidad, cómo vamos, y también mencionó ahí el gobernador tema de desfalco, que más adelante lo estaremos escuchando. Ya volvemos. Mega Noticias Puebla.
Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, Interesan, afectan. somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Continuamos con más. Ale, mencionaba o habló el gobernador del estado este fin de semana sobre un tema de desfalco, ¿no? ¿Te parece si lo escuchamos y regresamos justo para hablar del tema económico? ¿Cómo se encuentra en nuestro estado? Escuchemos. Coincido con la visión humanista, les decía, de nuestra presidenta, la primera mujer presidenta de México. Qué orgullo ser parte de esta etapa inédita en la historia de México. Me indigna, de verdad me indigna el saqueo al que estuvo sometido Puebla con proyectos de asociación público-privada que generaron la deuda más grande que hemos tenido que pagar todas y todos los poblanos. Pero como soy el primer gobernador de perfil profesional de administración pública, ya resolvimos esa deuda y le ahorramos a Puebla 8,000 millones de pesos. Cada año, de aquí al 2039, los gobiernos teníamos que pagar 500 millones de pesos por una obra que sin duda la cultura lo merece, pero no de esa forma. Resolvimos ese problema y nuestra administración pagará un plazo corto, ahorraremos 50 millones de pesos al año, terminaremos la deuda al término de nuestra administración y 2 administraciones más dejarán de pagar 500 millones de pesos al año que seguramente invertirán para seguridad, para el campo y para las principales prioridades de nuestro Estado. Como integrante de la Cuarta Transformación, también me indigna la violencia de género y la inseguridad que enfrentan muchas familias. Por ello, creamos los Centros Libres Carmen Cerdán, de la mano de nuestra Presidenta de la República. Resultado de ese trabajo descentralizado de la Fiscalía, del DIF, de Gobernación, de Salud, de Economía, con respecto al año pasado, se disminuyó 41% los feminicidios. Proteger la vida de las mujeres para nosotros es una prioridad. Mi gobierno combate la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo. Creo que toca un poco el tema del cual tú iniciabas sobre, pues, echarle la bolita, ¿no?, a la administración anterior, ¿no? Un poco la narrativa que se viene escuchando por parte de la Federación, ¿no? Y bueno, la administración anterior a veces es con respecto a Moreno Valle, pero en otras pareciera que era también con respecto a Barbosa, sí, claro. ¿no? Entonces, creo que ahí está siendo parejo, más o menos, ¿no? Pero obviamente siempre cuando hacen referencia al pasado, lo mandan 6 años atrás, 7 años atrás, Calderón, ¿no? Atrás, después, antes de 7 años antes, o más antes, ahí es en donde mandamos ahí inició todos los problemas del país, ¿no? Entonces, sí, aquí el otro gran problema que tenemos es eso de, pues ya si ya tienes un diagnóstico de cómo está la situación, ¿por qué remarcar, no? Eso que ya termina siendo propaganda, un mensaje político,
¿Para qué remarcar eso? Ya tienes un diagnóstico, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las acciones que estás emprendiendo para resolverlas? Aquí mencionaba este ahorro del 50 millones. Exacto, ¿no? sí, 50, sí, ahí. Ojalá, hay que ir viendo las cuentas en el futuro, pero bueno, yo creo que vamos a ir verificando, digamos, este tipo de ahorros. Pero algo muy importante, Lidia, que creo que vale la pena mencionar, en lo que se refiere a la parte de delitos, hablamos hace un momento de los delitos cometidos por los servidores públicos y el asunto del sistema anticorrupción que está haciendo o que ha dejado de hacer, pero hablemos también de otros delitos que en efecto aparecen en el reportaje y que creo que vale la pena también hacer una reflexión, porque el hecho de que se lleve a cabo todavía mucha violencia intrafamiliar, los feminicidios, que veíamos etcétera, que se incrementó. Entonces eso, por ejemplo, no le da paz a una sociedad. Claro. Y también la sociedad pues tiene que poner los ojos también en esa violencia que ocurre en la cotidianidad al interior de las casas de las familias. Porque es cierto, y obviamente estamos preocupados por el tema de la violencia que se da por la criminalidad organizada y todo lo que estamos viviendo, pero eso que viven muchas familias en su día a día, pues es parte de que también no avancemos como sociedad y que ahí tengamos los caldos de cultivo precisamente para jóvenes que de pronto pues terminan engrosando las filas de la criminalidad organizada porque son personas que viven en un contexto de violencia cotidiana. Entonces, me parece que este tipo de eventos hay que tenerlos en el radar porque están aumentando. Y hay otro dato que creo que vale la pena que analicemos, el tema de las desapariciones. Es un tema que también tenemos que ir viendo que tanto obedece a la misma dinámica nacional con la cual se están contando los homicidios dolosos y se está incrementando al mismo tiempo las desapariciones. Me tocó hay que verlo en Puebla, cómo está dando esto. Pero a nivel nacional me tocó platicarlo con un especialista, no recuerdo, creo que en seguridad, que mencionaba, sí, es que van disminuyendo los homicidios, pero van incrementando las desapariciones. Exacto. ¿No? ¿Hay alguna relación con esta situación? Y es que no tenemos certeza muchas veces en los datos, ¿no?, que se ofrecen. Oye, y tú mencionabas el tema de los jóvenes, por ejemplo. Oye, el tema económico es complicado, claro, ¿no? ¿Y qué te parece si vemos cómo está la situación de economía en nuestro estado? Veamos. Nosotros queremos que le vaya bien a los empresarios, y los empresarios no son las cúpulas empresariales, con todo respeto a ellos, Los empresarios no son las cúpulas empresariales. Los empresarios son el señor que tiene su tendajón. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero claro que da certidumbre, tranquilidad y confianza a un estado. Así que ahora veremos cómo le ha ido a Puebla en economía con Alejandro Armenta. Una cosa es clara, de que se ha chambeado, se ha chambeado. Por ejemplo, esta semana el gobernador dio a conocer el impulso a la industria zapatera de los municipios de Tehuacán y Tepeyahualco, los cuales en 2026 venderán al Estado 750,000 pares de zapatos, sin perder su estatus de propiedad privada. Otro logro económico son los acuerdos logrados con 10 líderes de proyecto de inversión, en lo que anteriormente era conocido como Ciudad Modelo. Estos acuerdos proyectan una inversión de 20,000 millones de pesos y la creación de 20,000 empleos directos y de 30 a 40,000 indirectos en el municipio de San José Chiapa y conurbados. Además, con el impulso al turismo en ramas como la religión, el deportivo y el musical, han dejado buenas cifras para el estado. Por ejemplo, el Mundial de Voleibol Sub-21 dejó una derrama económica de 40 millones de pesos para San Pedro Cholula, mientras que el gobernador aseguró una derrama de casi 100 millones en toda la región. Además, el Festival de Música Electrónica Dreamfields, celebrado en la zona de Los Fuertes, dejó para la capital cerca de 250 millones de pesos. Donde el gobernador no dejó muy contentos a los poblanos fue en el paquete fiscal de 2026, en el cual se contempla un incremento en placas para vehículos y licencias de conducir, las cuales registraron aumentos entre el 2.8 y 4.3%, que se suma a los incrementos en impuestos a nivel nacional estipulados en el paquete económico de la doctora Claudia Sheinbaum. Con estos números, ¿cómo califican los poblanos al mandatario? Para Mega Noticias, Enrique González.
Aquí sí, algunas acciones, por ejemplo, platicábamos sobre el tema de los zapatos, ¿no? Que detonó esta zona en Tehuacán, que creo que antes no era tan visibilizada como ahora. Pero también tenemos estas otras medidas que dicen que no son recaudatorias, ¿no? Que al contrario, pero el incremento en las licencias, ¿no? El tema del reemplacamiento. Oye, ¿no cada administración mencionan que ya no va a haber? Así es, y siempre te dicen que ya es la permanente. Siempre. Pero nos esperamos que otros añitos y de nuevo. Y vas a ver cómo el que llegue posiblemente también vuelva a cambiar las placas, ¿no? En fin, es un asunto de nunca acabar. Y bueno, pues es lo que también va minando la palabra del gobernante, ¿no? Porque prometes una cosa y terminas haciendo otra y inventas cualquier excusa, pretexto para decir, pues sí, tenemos que recaudar más dinero, ¿no? Y bueno, se entiende, finalmente se entiende, pero pues mejor no digas, yo no voy a aumentar impuestos, etcétera, porque terminas por ir minando tu palabra como gobernante. Pero cierto, hay algunas acciones que me parece que son plausibles, ¿no? Eso que tú comentas de los productores de zapatos en Tehuacán, me parece muy bien. Igual lo de las derramas económicas, qué bueno que se hagan este tipo de eventos que permiten que haya esa derrama económica de la gente que viene a ver este tipo de eventos. Eso también está muy bien. Sin embargo, habría que ir viendo de todo lo que se necesita en el Estado para no estar dependiendo de hacer eventos, festivales, etcétera, sino más bien cómo se genera un aparato económico, productivo, en donde de manera natural las regiones en el Estado vayan dando los frutos correspondientes con respecto a la prosperidad que se quiere. Y en ese sentido, bueno, la infraestructura es fundamental, el gobierno tiene que entrarle con la parte de infraestructura, ¿sí? Tiene que entrarle con la parte del Estado de Derecho para que haya inversiones, y tiene que aventarse el tiro de hacer de Puebla, del Estado de Puebla, un Estado más seguro, porque si no tenemos estos elementos, el Estado de Derecho, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros mandamos el mensaje de que utilizamos a la Fiscalía General y al Poder Judicial para temas personales, echarle la carroza a un personaje por temas personales, en este caso un periodista, hablaremos en su momento el asunto de la libertad de expresión, pero cuando tú utilizas eso, ¿qué ve un inversionista en eso? Híjole, pues aquí en Puebla, ¿cuál Estado de Derecho, no? ¿Con qué reglas yo voy a invertir? Y en un momento dado, si yo tengo algún problema, algún conflicto, ¿con qué Poder Judicial me amparo, verdad? Entonces, si no existe, si no hay ese Estado de Derecho, si no hay la seguridad pública que es necesaria para que alguien diga, pues yo voy a invertir aquí en este lugar y aquí vamos a detonar esta zona en donde sea una industria automotriz, sea la empresa que sea, la empresa que tú quieras. ¿Cómo garantizas? Exactamente. ¿No? Entonces, ya de por sí tenemos un problema federal. No hay credibilidad en el país en lo que se refiere a inversiones. Lo estamos viendo de manera muy clara. Los indicadores te están diciendo que no están llegando inversiones extranjeras y al contrario, se está dando una fuga de capitales porque no hay confianza en el gobierno. Entonces, si de por sí ya tenemos ese problema, aquí en el Estado, pues vamos a tener más dificultades para poder jalar inversión. Sí, a nivel nacional está ocurriendo ese problema, ahora imagínate local, ¿no? Cómo va escalando, va afectando. Claro. Oye, y a mí me genera una duda enorme. Siguen hablando muchísimo de sus programas sociales. ¿De dónde sale todo este recurso? Incluso, igual el gobernador habló de ello justo en parte de su discurso, y aquí está lo que dijo al respecto de los programas sociales, los programas de bienestar en nuestro estado. Gracias a la visión humanista de la presidenta de México y a los programas de bienestar de su gobierno, Puebla vive hoy la política social más grande de su historia. Más de 619,000 adultas y adultos mayores reciben pensión en Puebla.
140,000 mujeres cuentan con un apoyo que reconoce su trabajo. 71,000 personas con discapacidad tienen un apoyo para vivir con dignidad. 15,000 niñas y niños y madres trabajadoras reciben un apoyo directo. 15,000 jóvenes en Puebla acceden a oportunidades de capacitación y empleo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La escuela es nuestra, mejora miles de comunidades educativas con más de 5,500 planteles. La clínica es nuestra, fortalece a 625 unidades del IMSS y 21 del ISSSTE. El programa de salud Casa por Casa realizó más de 500,000 de consultas en Puebla, en suma, con la presencia de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en los programas sociales, se atienden a más de 1,5 millones de poblanas y poblanos. Y sabemos perfectamente que es la bandera de Morena, ¿no? Desde un principio. Los programas sociales, estos programas claro, sociales. claro. Se escuchaba en Puebla 141,000 mujeres que reciben ese apoyo, que se agradece. Qué bueno. Pero, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Quién realmente se encarga de verificar para qué están usando el recurso? Porque entiendo, o los de para las escuelas, ¿no? Los chicos, pues se supone Las que es becas. para tus útiles, para... ¿Quién realmente lo utiliza así? La pensión para los adultos mayores. ¿Cuántos casos no nos han llegado de que su propia familia se los quita, ¿no? Claro. O se utilizan para otras cosas. Entonces, estaría interesante, ¿no? Conocer si realmente ha marcado una diferencia y para qué se utiliza este recurso. Claro, claro. No, y yo creo que es de lo más legítimo el hacer esa observación e incluso el reclamo. Porque, mira, de las grandes críticas que se han hecho a los programas sociales en general, está el hecho de que, con excepción de las pensiones a los adultos mayores, que evidentemente ese dinero va y no haces reclamo alguno, salvo que en realidad le llegue a la persona que está pidiendo el apoyo del gobierno. Entonces, salvo ese, todos los demás tendría que pedirse en contraparte, oye, a ver, tú que estás en el de Jóvenes Construyendo el Futuro, se supone que tú estás o tienes una formación temporal para que posteriormente tú tengas algún oficio en el cual te dediques a salir por ti mismo. No depender solamente de que te caiga el Exacto. dinero. ¿Dónde están los indicadores que me están diciendo? Este grupo de jóvenes, tantos miles de jóvenes ya salieron de esta situación y hoy están dentro de lo que son los empleos formales, son parte ya de las estadísticas del INEGI. Así debería ser, ¿no? Exacto, pero no lo estamos viendo así, no se está viendo así. Yo creo que el gran problema es, se da dinero pero a cambio de nada. Y eso tampoco es correcto. No a cambio de nada, mi Ale. Ah, bueno, tienes razón, tienes razón, sí, a cambio del voto. Que eso, los programas usados de manera clientelar, pues terminan por prostituir los programas sociales. Entonces, creo que el gran problema es ese, no se tiene esa medición, esa métrica de qué tanto lo que yo estoy dando de dinero realmente está sirviendo para que la gente salga de su situación de pobreza, de su Porque los situación. Indicadores de pobreza siguen siendo alarmantes, ¿no? Claro. Y estos programas, ¿qué? ¿Ya cuántos llevamos con ellos? Desde el sexenio de Andrés Manuel. Así es, ¿no? en efecto. Y Puebla sigue siendo uno de los estados más pobres, con todo y que se dice a nivel federal que, bueno, ha disminuido la pobreza en tanto por ciento. Bueno, pues con todo y eso, pero es que, Puebla sigue siendo uno de los estados más pobres. Pero es pobreza extrema, sí disminuye, pero pobreza a la que le sigue, esa incrementa, ¿no? O sea... Sí, o al revés, porque más bien a nivel federal la pobreza extrema fue la que menos bajó. Es curioso. ¿Por qué la otra pobreza, la pobreza a secas, la que no tiene adjetivo, por qué esa sí bajó y por qué no la extrema? Porque los otros son clientes electorales, por eso, bueno, pues entonces avísenos. Habría que ver exactamente por qué se están dando estos fenómenos. Claro. Pero regresando a Puebla, o sea, volvemos a lo mismo. Si a nivel federal están hablando de la disminución de la pobreza, ¿por qué Puebla sigue siendo uno de los estados más pobres? Esa es una pregunta que tenemos que hacer y creo que tiene que ser de los retos, ya hablando de retos del gobierno,
¿Cómo vamos realmente disminuyendo la ¿Qué se ha pobreza? hecho, No no? con paliativos, que en cualquier momento se nos puede acabar, porque la situación económica también está ya con indicadores preocupantes. No crece la economía, 0.2% es lo que está proyectando Banamex de lo que vamos a crecer este año, 0.2. Ni siquiera el punto. Ni siquiera medio punto, 0.2. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro crecimiento económico no está alcanzando para satisfacer las necesidades de los que habitamos en esta tierra, ¿sí? Entonces, si así están los indicadores a nivel nacional, imaginemos cómo están los indicadores en los estados más pobres, ¿sí? ¿Cómo se va a poner esto? Entonces, son de los retos que tiene el actual gobierno. Y creo que después de escuchar este primer informe, alguien dice, ay, es que apenas va un año. Sí, pero ya van 7 del mismo proyecto. Y ya van 7 del mismo proyecto, del mismo equipo, de la misma tendencia. Mismo color. Sí, del mismo color, ya van 7. Y no se ve de manera clara que Puebla pueda salir de su situación de pobreza. Y repito, si no se satisface, si no se atienden estos problemas que hemos dicho, el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de me faltaba vivienda, que entra en la parte económica, en fin, todos estos indicadores, si al momento de compararnos con otras entidades seguimos igual o peor, pues de nada sirve este buen discurso, estas buenas intenciones, estas obras que si no detonan lo que se tenga que detonar para que la economía crezca, para que haya prosperidad en las viviendas, en las familias, etcétera, si eso no se da en esos indicadores, pues se va a quedar en un bonito discurso y posiblemente en desperdicio de recursos. Y no estamos para desperdiciar. No, y ahorita menos. Menos ahorita. Mírale, el tiempo nos gana, falta muchísimo que analizar, yo creo que tocabas importante el tema de vivienda, oye, el tema de la contaminación de la Toyaca, o sea, el plan hídrico, nos falta muchísimo más, pero por supuesto lo vamos a ir abordando en estos espacios. Ale, como siempre, un gustazo. No, el gusto es mío, Lidia, muchas gracias, buenas noches al auditorio. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, recuerden, nos vemos mañana 8:30 de la noche con toda la información, descansen.